efectiva. Doctor, ¿puede ser la falta de un protocolo de un monitoreo continuo? Exactamente. Aparentemente no habría un protocolo de atención, ¿no? Esto se llama las normas de atención clínicas, ¿no es cierto? Eso ustedes van a seguramente ver en las otras prácticas. Hay unas normas de atención clínica que ustedes tienen que aplicar cuando tienen los pacientes en los servicios. Ese hecho les permite a ustedes mejorar la calidad de la atención y evitar que se produzcan este tipo de situaciones. Entonces, en este caso, hemos tenido un problema de ausencia aparentemente de normas de atención clínica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué actividad realizarías o qué actividad propondrías para evitar que el día de mañana se vuelva a producir este tipo de situaciones? ¿Qué harías tú dentro de ese servicio? Viendo la deficiencia que hay, doctor, lo que yo haría es implementar protocolos de emergencia obstétrica, también lo que es mejorar el triaje y una capacitación continua al personal. Muy bien. Entonces, tú tendrías una periodicidad seguramente de evaluar a ver si el personal que has capacitado ha comprendido, entendido o está haciendo este tipo de correcciones, digamos así, ¿no? ¿Cada cuánto más o menos tú crees que podrías hacer este seguimiento? Normalmente este tipo de actividades de capacitación haces unos periodos de seguimiento trimestrales, ¿no es cierto? Vas viendo si el personal ha captado, ha entendido, porque obviamente cuando haces las capacitaciones haces una especie de microevaluaciones para ver si es que hay que hacer un ajuste inmediato durante la capacitación. No vas a esperar a que termine la capacitación y después recién comenzar a darte cuenta que desde el inicio no habían entendido lo que se les está tratando de capacitar o de enseñarles de cómo tienen que proceder, ¿no es cierto? Pero para ver si es que el personal está aplicando estos protocolos, porque el hecho de que uno haga la capacitación no puede dar por sentado que ya el personal o la persona que ha sido capacitada ha cambiado su práctica y está atendiendo de una manera totalmente diferente. A veces las costumbres son más fuertes que las novedades, diríamos así, en las atenciones. Entonces, para tener una certeza de que la capacitación está siendo efectiva, de que han cambiado los protocolos, nosotros tenemos que hacer unas evaluaciones, un monitoreo de que efectivamente han afectado a las prácticas del personal. Y eso se lo hace por lo menos cada 3 meses. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta del grupo o de los otros grupos respecto a este caso, si es que ustedes quisieran participar? ¿Qué dice el resto del grupo? El día lunes. Sería ideal también, doctor, disponibilidad. Bueno, sería ideal también una buena disponibilidad de personal. Claro, el ideal sería de que hubiera la posibilidad de incrementar recurso humano, ¿no? Pero la realidad a veces no es así. La realidad es de que con el mismo personal tenemos que batirnos y tenemos que afrontar las situaciones. Es lo que ustedes están viendo en los hospitales y están viendo en situaciones, por ejemplo, lo que ha sucedido con el tema del COVID, pues. El tema del COVID ha sido clarísimo en ese sentido. Ha habido personal que ha faltado en muchas situaciones y prácticamente han sido rebasados por la demanda, ¿no es cierto? No solamente por
falta de infraestructura, sino también por personal. Había personal que estaban haciendo sobre horas, si vale el término, más allá de las que estaban programadas por falta de recursos humanos de reemplazo, ¿no? Entonces, el tema de personal es importante para nosotros, la parte de salud, pero lastimosamente para quienes tienen los recursos no es precisamente algo que le prestan atención. ¿Ya? Eso tienen que tener presente. ¿Alguna otra pregunta más, Emily? ¿Algo que, o alguna propuesta más que tengan? Doctor, tal vez hacer algún tipo de simulacro de estos casos, una o dos veces al año. Claro, esos simulacros son parte de la capacitación, ¿no? En realidad son como unos ensayos que haces de a ver si es que las normas del protocolo que les estás introduciendo las están practicando. Esa es una forma también de asegurarse de que el protocolo o las nuevas normas que están introduciendo en el servicio están siendo recibidas y entendidas por el personal. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿Alguna cosa más que se les ocurra? Bien, yo creo que... ¿Perdón? ¿Alguien decía? Doctor, tal vez un acceso inmediato a paquetes de sangre o algo así. Sí, puede ser que sea, pero en este caso no ha sido un tema de falta de insumo prácticamente, ¿no? En este caso ha sido un retraso en la atención, o sea, se ha logrado acercar al servicio a tiempo, si vale el término, y ha esperado durante buenas horas antes de que le den la prioridad y le den la atención como debería haber sido al inicio. Entonces, no necesariamente en este caso ha influido la falta de alguna medicación o de algún tipo de tratamiento. Es cierto que han aplicado el sulfato, pero obviamente no ha sido suficiente y la pérdida de volumen sanguíneo ha sido pues importante, además de lo que ha afectado a otros órganos, ¿no? Porque es una falla multiorgánica, no se olviden, no es solamente una hipovolemia, ¿no es cierto? ¿De acuerdo, Michelle? Sí, doctor. Ya. ¿Alguien más del grupo que quiera participar, que quiera opinar, por favor? Bien, pasemos a otro grupo. ¿Quién va a ser? ¿Cuál de los dos? ¿Martes o lunes? El día martes, doctor. El día martes. Juan Pablo, ¿tú vas a presentar? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bien. Se trata de Ana Gómez, de 35 años, 4 gestas, 3 partos, cursando 40 semanas de gestación y con solo 2 controles prenatales, con antecedentes médicos de hipertensión gestacional en el embarazo anterior. Y en historia familiar, la madre era hipertensa y la tía materna con antecedentes de preeclampsia. Ana vive a 80 kilómetros del hospital más cercano, en una zona rural montañosa, donde los caminos son de tierra y su acceso a transporte público es limitado. Y esto va a repercutir porque el 25 de julio, en la madrugada, Ana tuvo dolores de cabeza severo, visión borrosa y un dolor abdominal intenso. Debido a esto, sus familiares la llevan de inmediato a un hospital, reconociendo los síntomas, pero como su única opción de transporte, tuvieron un vehículo de un vecino que estaba en mal estado. Pasaron casi 2 horas hasta que pudieran preparar el vehículo y pudieron partir. Debido a las lluvias recientes y como los caminos son de tierra, hubo deslizamientos, caminos obstruidos, por lo que tuvieron que tomar desvíos. En total, tardaron casi 5 horas. Y durante el camino, Ana empezó a convulsionar. Ya llegando al hospital, fue ingresada de emergencia en estado crítico. Luego del examen físico y los resultados del laboratorio que confirmaron la eclampsia, fue atendida inmediatamente con sulfato de magnesio para controlar las convulsiones innecesarias de emergencia. Ana sufrió un paro cardíaco debido a la insuficiencia multiorgánica y el bebé que nació prematuro fue llevado a la UCI
y Ana falleció poco después de la cirugía, teniendo como causa de muerte una eclampsia severa con insuficiencia multiorgánica. Con todos estos datos, pues se trata de un caso de segunda demora, debido a la mala condición de los caminos, es decir, el tiempo entre decidir tomar ayuda y llegar al hospital. Todo eso es lo que salió mal, por así decirlo, debido a que su única opción de transporte era un vehículo que estaba en mal estado, entonces tuvieron que repararlo y tardaron 2 horas. Luego de eso, la distancia, que no sería tanto problema si fueran calles asfaltadas, no hubiera mucho problema. El problema está en que eran caminos de tierra, habían lluvias recientes, deslizamientos y caminos obstruidos, lo que les ha tomado en total casi 5 horas. No. ¿Qué hubieras hecho para revertir si tú hubieras estado a cargo de ese hospital? O sea, has tenido ese caso, se ha producido el fallecimiento, ahora tienes que tomar algunas acciones a futuro para evitar de que se te produzcan situaciones similares en otros pacientes. ¿Qué harías? ¿Qué decisiones tomarías? Pues como sistema de salud no hay mucho que hacer porque el estado de las calles, de las zonas rurales, depende más del Ministerio Público. Pero sí se puede intervenir antes de que eso se produzca mediante los controles prenatales, donde se le puede aconsejar a la madre, a los familiares, que debido al alto riesgo obstétrico, la mujer embarazada con apoyo de su familia puedan buscar algún lugar que esté cerca de un centro de salud, ya sea algún alojamiento, la casa de algún familiar. Claro que esto es difícil, ¿no? Justamente por la cuestión económica, pero está dentro de los parámetros que el sistema de salud puede, de las acciones que el sistema de salud puede tomar, pero más allá de eso no podemos salir a asfaltar las calles o buscarle una ruta más viable, ¿no? Ya. Y sabiendo que esta paciente ha recibido algunos controles prenatales, ¿harías algunos ajustes ahí? ¿Verías algunos temas para ver si se han desarrollado o no durante esos controles? ¿Qué podrías hacer ahí? Pues siempre lo recomendable son los mínimo 4 controles prenatales, ¿no? Y en esos 4 controles prenatales tiene que estar pues todo registrado, ¿no? En la historia clínica perinatal. Pero más que eso no termino de entender bien la pregunta, doctor. Ya, te quiero preguntar en el sentido de que, sabiendo de que ha asistido a 2 visitas durante su embarazo, ¿será que durante esas 2 visitas habrás recibido información suficiente como para priorizar, si vale el término, la atención o tomar una decisión de acercamiento al hospital o de tomar en cuenta cierto tipo de signos o síntomas que pudiera presentar? Con respecto a su patología, sí, probablemente, porque los familiares han reconocido inmediatamente el problema. Pero con respecto a trasladarse cerca de un centro de salud, dudo mucho que haya pasado eso. 1, porque no se hizo, y 2, porque no es una solución que esté a la mente de todos, ¿no? El decirle, múdese cerca del hospital. Bueno, yo les comento nada más que para inventario, si quieren historia, hace años, estamos hablando por lo menos hace unos 20 años atrás, se desarrolló un programa que se llamaban algo así como casas maternas, que se construyeron al lado en algunos casos, en los terrenos de los hospitales, unos, digamos, habitaciones a las cuales podía acudir la gente y quedarse ahí unos días para ser atendido su parto en el hospital. Entonces, de esa manera estaban más cerca. Prácticamente no había un costo de alojamiento para ellos, solamente era el traslado de ellos que tenían que ir a esos espacios y ahí contaban con lo básico, digamos, ¿no? Unas camas, el baño y algún rincón para hacer la alimentación.
tampoco era todo un lujo, ni mucho menos, pero había un espacio donde podían llegar. Esto fue financiado en esas épocas por organismos internacionales que permitían a las personas que vivían muy lejos poderse acercar a los servicios y de esa manera evitar estas situaciones de distancia y que podrían ser atendidas a tiempo, sin estos riesgos que hemos podido ver en este caso, ¿no? Entonces, existen esas metodologías, han existido esas iniciativas y han existido también algunas participaciones de la comunidad para que el personal pueda tener también acceso a los servicios. Entonces, es algo bastante costoso, es cierto, pero se han hecho esos ensayos y ha funcionado relativamente bien. Lo que pasa es que con los años esto ha comenzado a ser, digamos, de costo elevado para los municipios y ellos han terminado por anular esta cuestión y convertirlas en viviendas para el personal de salud. Entonces, eso para inventario de ustedes, ¿ya? Bien, entonces, pero sí se puede hacer, digamos, unas intervenciones, si no directas, de forma indirecta, a las comunidades, a los municipios, en el sentido de mostrarles la importancia de la manutención de algunos accesos para que la gente pueda llegar a los servicios, especialmente en épocas que son de alta existencia de lluvias. De esa manera, pues los caminos se hacen más permeables, pero son temas que más que nada son de lobby, si vale el término, con los municipios, con las entidades que tienen los recursos, como pueden ser las organizaciones comunales, las OTBs y demás. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra situación que ustedes habrían visto en este caso en las cuales podrían hacer el seguimiento? ¿Cada cuánto ustedes plantearían hacer el seguimiento para ver si se hubiera mejorado la situación o se hubiera estado tratando de revertir a partir de las instancias respectivas para que sea más fácil el acceso a la población? ¿Cada cuánto ustedes plantearían hacer el seguimiento y qué estrategias otras que no sean mejorar el camino ustedes plantearían para poder hacer las atenciones a esas comunidades que están un poquito alejadas de donde ustedes están teniendo los servicios? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? A ver. Doctor. Sí, dime, Camila. Tal vez también se podrían hacer brigadas a estas zonas más alejadas para poder identificar, digamos, en este caso, mujeres gestantes que nunca hayan ido a algún control y poder identificar factores de riesgo y darles información. Perfecto, esa es una alternativa. Después, ¿alguna otra cosa más se les ocurre que podrían hacer? ¿Qué es lo que le ha faltado a esta? ¿Perdón? Ricardo. Perdón, doctor. Escuché tal vez que se puede hacer un censo de embarazadas, es decir, según un puesto de salud, el más cercano a ciertas comunidades, tener como un mapa georreferenciado de las embarazadas y sabiendo cuáles están en el tercer trimestre y evaluar su riesgo, pues tener más atención a ellas, ¿no? O sea, estar pendientes. Sí, de acuerdo. Sí. En realidad todos los servicios tienen un módulo de información básica que se llamaba así, que es una especie de toda la información de cada una de las comunidades en unos cuadernillos
de cada comunidad, donde uno tenía la base de datos de qué cantidad de población había, por grupos etarios, si había alguna actividad económica importante, qué tipo de accesos, si era por camino pavimentado, era por río, era por camino de piedras, o tenías que ir a pie, o si tenías acceso solamente en motoneta, qué sé yo. Entonces, también si había iglesias, si había qué tipo de cultivos o de animales se criaban ahí, cuántos perros había más o menos para tener una idea del control de rabia, y así, datos de ese tipo. Ese módulo de información básica estaba complementado con un monitoreo de vacunas para saber cuántas dosis se habían aplicado, cuántas faltaban, a quiénes les faltaban qué dosis. Cuando son llevados correctamente este tipo de monitoreo y le dan la importancia que debería ser, entonces uno sabe exactamente o muy aproximado a lo preciso qué es lo que tienen que hacer, y además cuánto tiempo tardas en llegar a esa zona. Si vas a pie, cuánto tiempo; si vas en bicicleta, cuánto tiempo; si vas en moto, cuánto, qué sé yo. O si tienes que ir en barcaza, qué tipo de tiempo tienes que tomar, el costo del transporte. Todo ese módulo de información básica es re importante para poder planificar las actividades y obviamente desarrollar las atenciones a distancia, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra un poco tu idea, ¿no es cierto?, de saber cuántas mujeres embarazadas están. Estadísticamente, estimábamos siempre que el 4% de la población está embarazada. Entonces, de esa manera también tú, digamos, estadísticamente podrías estimar qué cantidad de población puedes esperar que está en este proceso de gestación. Entonces, todas esas cosas también ayudan y permiten que tú puedas planificar las actividades, ¿no? Pero ese módulo de información básica debe existir en cada uno de los servicios. O sea, cuando ustedes vayan al área rural, traten de encontrar esa información y van a encontrar prácticamente una historia de las atenciones, de las actividades que se realizan y dónde se realizan. Van a saber exactamente a dónde moverse y qué cantidad de comunidades tienen a cargo, porque cada servicio tiene un área de influencia, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna otra cosa más que se les ocurre que puedan realizar en este tipo de atenciones? ¿Será que pueden hacer algunos convenios con algún transporte, ya que no cuentan con ambulancia? ¿No es cierto? Porque no va a tener ambulancia para cada comunidad. Pero sí, normalmente las comunidades siempre tienen algún medio de transporte, que son privados, indudablemente, o tipo de actividad que realizan y que les permite contar con un transporte motorizado. Entonces, se puede hacer convenios con ellos para transportar el caso que se requiera hacia el hospital. No hay que olvidarse que además el seguro tiene como una especie de apoyo a este tipo de actividad. Entonces, obviamente, hay que manejarlo bien el seguro, porque quienes administran no les interesa gastar mucha plata del seguro, al contrario, tratan de evitar los gastos creyendo que hacen una gran administración, que en realidad lo que están haciendo es disminuir la calidad de atención a sus pobladores, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda más que tengan? A ver, Ricardo, ¿qué opinas? Yo tenía una observación, ya que en los datos pues indicaba que la madre no se podía trasladar tal vez a una zona más central, pero en los datos indicaba que era justamente por los hijos, o porque, si no sé mal, porque ella igual estaba, o sea, al cuidado de eso, pero aparte decía ganadería. Entonces, bueno, me imagino que para transportar la ganadería igual deberían tener un transporte ellos, para transportar esa misma ganadería, ¿no? Entonces, eso no me quedó muy claro, y tal vez
pues como es una comunidad, podrían hacer como un convenio tal vez entre todos y aportar tal vez para contratar a vehículos locales o incluso, bueno, una de mis compañeras mencionó sobre ambulancias rurales, que tal vez sería muy buena idea y contratar justamente para eso. Y tener tal vez igual una red de comunicación, ya sea con postas policiales o escuelas, las cuales ellos puedan avisar a los hospitales de que un paciente pues ya está, digamos, no sé, en trabajo de parto, entonces para que puedan ya preparar el hospital, porque igual fue parte tal vez de un poco de la tercera demora, ¿no? Pero sobre todo el segundo, que era eso del transporte. Sí, es correcto. Más, lo vamos a ver mejor en este caso en el próximo caso que va a presentar el grupo del día miércoles. Seguramente vamos a hablar un poquito más de esto, Ricardo. Yo no me quiero adelantar a eso para que ellos lo expongan, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Al tiro, y vamos a hablar después todos en conjunto si es que queremos analizar los diferentes casos. Entonces, los del día miércoles, por favor, ¿quién va a exponer? Hola, los del miércoles están por ahí. ¿Están los del miércoles? ¿Quién del miércoles está? Yo voy a hablar, doctor. Ya. Bueno, María P., ¿puede empezar? Sí, claro. Allá. El caso trata sobre María Pérez, de 28 años de edad, con gestas 3, partos 2, embarazo actual de 38 semanas de gestación. Control prenatal no tiene ninguno. En antecedentes médicos no tiene antecedentes relevantes ni quirúrgicos. En historia familiar, madre hipertensa y padre diabético. En la historia social, vive en comunidad rural aislada a 50 kilómetros del centro de salud más cercano. Tiene nivel socioeconómico bajo, acceso limitado a transporte y comunicación, bajo nivel de educación, no completó la escuela primaria, creencias culturales fuertes, dependencia de parteras tradicionales para el parto. En la historia del caso dice que María es su tercer embarazo y vivía en una comunidad rural alejada, que tiene acceso limitado a los servicios de salud. Y debido a la falta de educación sobre la salud materna y las creencias culturales en su comunidad, no asistió a ningún control prenatal durante todo su embarazo, confiando exclusivamente en las prácticas de la partera local. Dice que en la noche del 15 de agosto, María comenzó a experimentar dolor abdominal severo y sangrado. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento sobre la gravedad de los síntomas y las creencias de que el parto sería natural como los anteriores, María y su familia decidieron no buscar atención médica inmediata. Su esposo intentó convencerla de que viajaran al hospital, pero María se negó debido al temor de ser maltratada por el personal médico, así como por la creencia de que todo estaba en manos de Dios. Y a la mañana siguiente el dolor y el sangrado empeoraron y María comenzó a experimentar mareos y dificultad para respirar. Finalmente la familia decidió llevarla al hospital, pero debido a la distancia y la falta de transporte adecuado, llegaron al centro de salud 6 horas después de la aparición de los primeros síntomas graves. En la intervención médica, al llegar al hospital, María fue ingresada de urgencia. Al examen físico reveló signos de shock hipovolémico y sufrimiento fetal. La ecografía de emergencia mostró un desprendimiento prematuro de placenta con una condición que requiere intervención quirúrgica inmediata. A pesar de los esfuerzos del equipo médico para estabilizarla, la demora en buscar atención médica y la pérdida significativa de sangre resultaron en un paro cardíaco. María falleció en la sala de emergencias. Se intentó realizar una cesárea de emergencia para salvar al bebé, pero lamentablemente el bebé también había fallecido debido a la falta de oxígeno prolongada.
y la causa de muerte fue desprendimiento prematuro de placenta con shock hipovolémico secundario. Entonces, ¿qué tipo de demora es en este caso? Bueno, la primera demora sería, doctor, porque hubo una demora en buscar atención médica, es decir, la decisión de buscar atención médica y ignorancias respecto a los servicios disponibles. Y además también la segunda demora, que era el traslado hacia el centro de salud y la distancia que hay entre el centro de salud y la casa, ¿no? Donde ellos viven. Ya, pero ¿cuál fue la razón básica, primordial, que produjo este caso? ¿Qué pasó? Pienso yo que es por la ignorancia o por el desconocimiento y por el temor el temor hacia el personal médico, o sea, la desconfianza que existe hacia el personal médico por falta de educación, yo diría. Pero tenemos este caso que ella nunca estaba en contacto con el servicio de salud, entonces como que no hay una experiencia, digamos, previa mala para decir, por esta razón ella ya no va al servicio. Aparentemente ella no había estado en contacto anterior con el servicio, ¿no es cierto? Tanto es así que sus 3 partos anteriores los ha realizado en forma empírica en la comunidad, ¿no es cierto? Tal vez también puede ser las creencias culturales fuertes que tenía ella y dependía de las parteras, ¿no? O sea, confiaba en las parteras. Perfecto. ¿Qué otra cosa más hay en este caso que llama la atención o que les ha podido llamar la atención a ustedes? Bueno, que ella ya tenía 2 partos previos. Sí. Y también la distancia a la que vivían, ¿no? Eran 50 kilómetros y no había hecho ningún control prenatal. Eso, pero ¿qué otra cosa más de ella? ¿Qué características tiene ella de tipo sociológicas, si ustedes quieren? ¿Cuáles son sus características en la historia social? Es un nivel socioeconómico bajo, doctor, y bajo nivel de educación en cuanto a no completó ni siquiera la escuela primaria, lo que nos menciona. Ya. Ojo que esa es una situación que se repite mucho en el área rural. Cuidado. Cuando ustedes vayan al área rural, no es raro que se encuentren que muchas de las mujeres hayan hecho solamente hasta cierto nivel en la primaria. Entonces, no se sorprendan de eso. ¿Qué otra cosa más hay en esta historia que les llama la atención? Hay las creencias culturales fuertes, estamos de acuerdo. ¿Qué otra cosa más hay? El tema religioso, ¿no? Aparentemente era muy importante para ella y pensaba de que el Ser Supremo iba a solucionar su problema, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, hay también este tema religioso. Tomando todos esos aspectos que has comentado en la exposición, tanto José Luis como Rafael, ¿qué cosas podrían ustedes o qué se les ocurre que ustedes podrían hacer para evitar que el día de mañana se vuelva a producir un caso similar y con toda la tragedia que significa perder una madre, porque esta madre ha dejado huérfanos, ¿no es cierto? Y es un tema muy, muy serio desde el tipo familiar, digamos, y social. Entonces, ¿qué cosas por ustedes se les ocurre que podrían hacer el día de mañana cuando estuvieran en una situación de manejo de servicio y que tengan algunas comunidades que estén en esa misma situación, alejadas, con población que no tiene escolaridad, que no hay
ingresos muy importantes. ¿Qué podrían hacer para evitar que el día de mañana se produzcan casos similares? Bueno, si bien hay un... Dale, José Luis. Ya, bueno, si bien hay... Yo voy a hablar. Rafael. Ya, José Luis, dale. Ya. Si bien hay un bajo nivel de educación, se puede realizar lo que es, ¿cómo se dice? Enseñanza o educación, lo que en las primarias. Dice aquí que la señora, si bien no ha completado la escuela, pero sí ha tenido acceso alguna vez, ¿no?, a la escuela primaria. Entonces nosotros podríamos tratar de hacer educación en las primarias sobre estos controles prenatales y también capacitar a las familias para identificar signos de emergencia, digamos, en un embarazo o en este tipo de patologías, o también capacitar a lo que son las parteras para que ellas puedan tal vez identificar signos de emergencia y poder tener una actuación más inmediata, ¿no? Y en cuanto al transporte, poder, digamos, capacitar a la comunidad para buscar un transporte entre todo el pueblo y, o sea, movilizar a la embarazada, ¿no?, a alguna emergencia. Ya. ¿Algo más se les ocurre, Rafael, que querías opinar? Prácticamente lo mismo, doctor, tal vez poner alguna post en ese lugar y tratar de igual manera hablar en el idioma local, ya puede ser quechua, aymara, guaraní, tratar de incrementar esto, realizar brigadas para el control, como mencionó mi compañero, para que puedan tener un conocimiento sobre esto. Y de igual manera a los familiares educar, porque en este caso el esposo sí quería que se lo lleven, pero hubo un conflicto ahí, ¿no? Ella no quería porque dijo todo estaba en manos de Dios. Tal vez tratar de explicar esto de igual manera a lo que son las que atienden el parto. El personal médico en muchas creencias no les gusta que vayan de blanco, más bien de negro o algo así, leí una vez. Entonces, ver esos aspectos en la interculturalidad, como se diría más que todo. A ver, yo les voy a poner una situación donde ustedes no pueden crear nuevos centros, no van a poder incrementar personal, no van a poder establecer nuevas ambulancias desde sus servicios hacia esa comunidad. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué medios utilizarían? Han tocado ustedes algo importante que es la escolaridad de la paciente. Eso les permite a ustedes ver que algún momento estaba en contacto con el sistema educativo. Entonces, ¿ustedes harán la capacitación en las escuelas o es que se asociarán con la escuela, se asociarán con los maestros? ¿Qué opinan? Yo diría que hay que hacer un manejo conjunto con la comunidad, ¿no?, con los maestros y los padres de familia. Ya, lo que hay que tener presente es de que nosotros vamos a estar muy puntuales en la comunidad, porque no tenemos una sola comunidad. Por lo general tenemos entre 5 y 10 comunidades bajo la responsabilidad del establecimiento. Entonces, es importante tal vez tomar un buen socio que es el maestro. No se olviden que los profesores están prácticamente más tiempo con los niños, más tiempo con las personas en el colegio que lo que nosotros vamos a poder estar. Nosotros vamos a poder estar algunas horas, sin embargo, ellos van a poder estar durante la semana, durante el mes y durante el año de educación. Entonces, es importante tomarlo al maestro como un socio, si vale el término, que nos pueda replicar lo que nosotros necesitamos que la gente conozca o pueda entender, ¿ya? Por otro lado, hay que comprender también que así como nosotros tenemos ciertos manejos técnicos, como es el tema de la medicina,
los maestros tienen el manejo técnico de la comunicación con los alumnos. Saben de metodologías y saben de qué manera pueden transmitir el conocimiento a los alumnos. Entonces, es importante tomarlos a los maestros como socios. Eso tengan presente siempre. Los maestros son muy buenos socios siempre y cuando nosotros les podamos explicar y hacerles entender lo crítico e importante que es su papel y que además nosotros podamos capacitarlos en lo que queremos que se pueda replicar, ¿no es cierto? Eso a veces es un poquito más complicado. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? ¿Qué es lo que, cómo se informa la comunidad de lo que está pasando en el país, en su municipio, en el contexto en general? ¿Cómo se informa la comunidad? ¿A través de qué medio? ¿Qué han visto en el campo cuando van? ¿O no han ido al campo nunca? Doctor, yo sabía Sí. que las comunidades se reúnen una vez al mes, por ejemplo, y ahí hablan todo y discuten todo. Tal vez ahí también hacer campañas de promoción y prevención acerca de la importancia de los controles prenatales, porque a partir de ahí ha sido, o sea, es importante, ¿no?, que la madre asista a estos controles, ¿no? Y ella, como ha dicho Noé, que quería parto natural, tal vez, como dijo también mi compañero, a las parteras, ¿no? Porque también la señora no debió asistir tampoco a la partera, o no fue a la partera, o porque según entendí la historia, decía que asistía a la partera. Entonces también la falta de conocimiento de la señora de haber ido tal vez a preguntar a la partera por qué tenía los dolores, o eso, doctor. Perfecto, Carla, cierto. Las comunidades tienen una fisiología, si quieren llamarlo así, que es repetitiva. Se reúnen cada mes, tienen sus puntos de contacto, si vale el término, las ferias en el área rural. Las ferias, si ustedes se van a una feria, se van a fijar de que la gente del área más alejada confluye hacia la feria, uno para traer sus productos y dos para, además de abastecerse de algunos otros productos que ellos no tienen, de socializar con los demás, porque tienen parientes que viven en otras comunidades, entonces no tienen forma de llegar a esas comunidades. Y cuando hay las ferias, el transporte en el área rural fluye de los diferentes lugares hacia la feria, el día que se va a iniciar la feria. Y una vez que termina la feria, ya también hace el camino de retorno. Entonces es la forma de acercarse para socializar con sus primos, sus hermanos o sus tíos o lo que fueran, sus compadres que van viviendo en esas mismas zonas geográficas, pero que no tienen medios de transporte para llegar con ellos, entonces la feria se le vuelve un medio de socialización. También, eso es cierto que las parteras, había un programa de capacitación de parteras empíricas, que es justamente para eso, para evitar de que los factores de riesgo puedan ser reconocidos por ellas y evitar este tipo de situaciones a futuro, además de mejorar las condiciones de asepsia con las cuales atendían o atienden a las mujeres embarazadas y en el parto, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa forma? ¿Alguna vez han visto a la gente caminando en el campo o manejando su bicicleta? ¿Qué lleva junto con él? ¿Han ido al campo, no es cierto, o no? Sí, doctor, suele manejar su radio. Radio, ¿no es cierto? Siempre el campesino tiene su radio. Va en bicicleta o a pie, va a su radio. Y además algunos, si tienen alguna habilidad, llevan su charango. Y van cantando, se van caminando, cantando. Y esos son sus dos instrumentos, diríamos así, uno de
diversión, si es así, el charango, y el de información, que es la radio. Entonces, si sabemos que hay ese medio de información de la radio, ¿qué deberíamos tratar de hacer estando en el área rural? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Si ustedes están en una zona del área rural, por decir, no sé, pues en Tinquipaya, por decir, ya, ¿qué cosa van a hacer para informar a la gente? Tal vez pedir, doctor, un espacio justo en algún canal de radio para hablar sobre los signos de alarma cuando hay un embarazo, para que situaciones como las del caso no se repitan. Exactamente, eso es Luis Felipe. La ventaja aparente es que las radios del área rural no tienen tanta demanda, si vale el término, de espacios para mandar publicidad de todo tipo, como son las de la ciudad, ¿no es cierto? Muchas veces en el área rural les falta temas para desarrollar y para que tengan mayor audiencia. Entonces, ellos hacen, te dan espacios para poder pasar cierta información. Y muchas veces hasta les gusta, porque eso les permite ampliar su programación y de esa manera tener una audiencia y un tema más interesante para la audiencia que tienen. Entonces, ahí ustedes pueden tener también un buen socio con estos medios de comunicación, ¿no? Ahora, bueno, antes no había tanta comunicación como ahora hay a través del celular, pero las radios siguen siendo un medio de comunicación importante. Y la otra cosa que es importante es algo que dijo la compañera hace rato, que eran las reuniones, ¿no? Las reuniones programadas. Hay a veces reuniones solamente de los dirigentes, hay a veces reuniones solamente de las mujeres, hay a veces reuniones por diferente tipo de actividades. Entonces también esos espacios nos pueden servir para poder pasar la información o de realizar actividades con las personas que nos interesan, que en este caso son las mujeres embarazadas, ¿no? Y que es importante que ellas reconozcan que es el riesgo que tienen para poder acercarse pronto al servicio, ¿cierto? Entonces, este tipo de actividades hace que esta primera demora sean menos frecuentes. Tal vez con eso vamos a evitar de que el día de mañana se produzcan estos desastres de fallecimiento, tanto de la madre como del producto, porque no ha habido la información o ha habido una especie de falta de comunicación o falta de toma de decisiones oportuna de parte de la familia para buscar la atención médica, ¿no es cierto? Y obviamente en algunos casos también hay que tomar en cuenta que a veces las decisiones de acercarse o no al servicio no siempre están en poder de la mujer. A veces es el esposo, es el marido el que toma la decisión, o a veces es otro pariente de la familia que es influyente, que es el que toma la decisión si va o no va. Entonces eso también hay que tomar en cuenta para poder incidir en esos espacios y evitar que el día de mañana se produzcan este tipo de situaciones. Ahora, hay una situación de ganado. ¿Por qué hay una situación de ganado que llama un poco la atención? No por el tema del transporte, porque el ganado en realidad en el área rural se lo transporta caminando, no es necesariamente en camiones. Entonces, obviamente deben haber algunos que transporten en camiones, pero muchos se van caminando. Pero lo otro que es importante es de que tienen
actividad de ganado. Entonces, en el área rural, en general, la caja fuerte, ¿cuál es? ¿Dónde están los ahorros del campesino? ¿Dónde los guardan? En los animales. Ahí está su caja de ahorro, ahí está su banco. Ellos van a ver que compran una ovejita que les cuesta, no sé, por decir 20 pesos. Saben que en el lapso de un X tiempo de meses, esa ovejita ya no va a costar 20 pesos, sino va a costar 200 pesos probablemente. Y si esa ovejita el día de mañana tiene crías, entonces eso significa que su capital, su patrimonio está creciendo. Igual con la vaquita o con lo que fuera. A diferencia de nosotros en la ciudad, eso no lo percibimos. Pero para ellos es importante el ganado, es importante los animales, porque ese es su patrimonio, esa es su riqueza, ahí está. Y es una forma muy interesante de multiplicar sus ingresos, porque se multiplica más rápido que poniéndolo en el banco. Entonces, son mejores financieros y economistas que todos nosotros juntos. Lo que pasa es que no tienen acceso al sistema y también son los primeros que corren el riesgo de la inversión, porque así como les puede ir muy bien en la crianza del ganado, puede haber una epidemia o puede haber una enfermedad que les mata el ganado y los hace tiras, ¿no es cierto? Como sucede a veces con los sembradíos y las granizadas, ¿no es cierto? Es una tragedia que cuando están por cosechar algún producto, algún tipo de cosecha en el campo, se produzca una lluvia tormentosa o una lluvia que destroce la cosecha y obviamente les afecta pues a todo su proyección que tenían ellos de crecimiento y de poder captar mayor ingreso para poder ir creciendo. Entonces, son cosas que los vamos a ir percibiendo seguramente en la medida en que nosotros vayamos a estar en el terreno y vamos a ir viéndola poco a poco. Bien, ¿alguna duda sobre estos 3 casos, por favor? Algo que quieran opinar. ¿Han entendido bien los 3 tipos de demora? Sí, doctor. Sí, doctor. Estos 3 tipos de demora han sido, en realidad, no es una cosa muy antigua, es una clasificación de 2 médicos que la han establecido, que han sido los que han detectado esto para evitar que se produzcan tantas muertes maternas, ¿no? Uno es Tadeus y el otro es Main. A ver si algún rato pueden investigar. Son 2 médicos que se les ha iluminado para establecer estos 3 tipos de demora y esto ayuda mucho a los servicios y en general a los sistemas de salud a poder mejorar la atención. Bien, yo les agradezco por esta asistencia, nos hemos prolongado bastante más de lo esperado, les agradezco por su paciencia y espero que hayan aprovechado esta práctica y les haya parecido importante, porque creo que es importante para el futuro de ustedes y además para las comunidades. No nos olvidemos que el día de mañana van a ser ustedes los que van a actuar en el terreno y dependiendo de cómo actúen en el terreno, vamos a tener o van a tener y la población va a tener mejores situaciones o menos complicadas y ustedes van a tener la gran satisfacción de haber contribuido a eso. Bien, muchachos, yo les agradezco enormemente. Si no tienen ninguna pregunta más al respecto, les agradezco por su asistencia. Yo les voy a pasar en un rato más las prácticas para la próxima semana. Ustedes van a trabajar la próxima semana en sus casas con esos casos. Para eso van a necesitar los recibos recetarios, las solicitudes de laboratorio y referencia, formularios de referencia, según el caso que sea, ¿no?
En algunos van a necesitar los 3, en otros van a necesitar 2, dependiendo de qué caso se vaya a presentar. Estos casos me los van a presentar a la subsiguiente semana con todos sus formularios correspondientes y me los van a identificar con sus nombres en la parte superior derecha para que yo los pueda ir revisando y viendo. Entonces, la semana del 25 van a trabajar ustedes estos 7 casos y conmigo la vamos a ver la semana del 1. Lo vamos a ir revisando en las diferentes prácticas que tengamos con ustedes para ver si es que hay alguna corrección, alguna aclaración de lo que ustedes hayan trabajado. ¿Tienen alguna duda sobre lo que estoy hablando? ¿Algo que quieren que les aclare? El resto de esta semana ya no vamos a hacer práctica. Esta noche hemos hecho la práctica de esta semana para los 3 grupos. Les dejo la palabra. ¿Han entendido lo que les he dicho? ¿O? Sí, doctor. Todo claro. Sí, doctor, se entendió. ¿Está claro? Sí, doctor, todo claro. Bueno, entonces en un rato más yo les voy a pasar los casos y ya ustedes trabajan la siguiente semana y los revisamos conmigo la semana del 1. Si hubiera alguna duda, algo que no estuviera claro en el transcurso de la realización de esta práctica, entonces me llaman y debemos de aclarar. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Listo, muchachos. Les agradezco que hayan estado esta noche y que vaya muy bien la semana. Cuídense, por favor. Y hasta la próxima vez que nos veamos. Les voy a mandar en un rato más las prácticas de la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.